La primera vez que sentí que algo estaba mal, fue por una pregunta tan pequeña que, en cualquier otro día, habría pasado de largo. Dad, me dijo Emily en voz baja, con una mano ya metida en la tela del vestido para levantarlo apenas del piso. ¿Todavía hay tiempo de ir al baño? No lo dijo como una novia nerviosa. No lo dijo con esa risa apretada que usan las muchachas cuando están a 5 minutos de caminar al altar y creen que van a desmayarse. Lo dijo mirando hacia la puerta del pasillo de servicio, como si no estuviera preguntando por un baño sino por una salida. Afuera, detrás de los vitrales de la capilla del hotel, el cielo de octubre estaba limpio y duro, de ese azul frío que solo se ve en el medio oeste cuando el otoño ya le quitó la humedad al aire. Dentro del salón nupcial olía a laca para el cabello, a vapor de plancha y a esas flores blancas demasiado caras que ya no huelen a nada. Había cajas de agua Fiji abiertas sobre una mesa, copas de plástico con restos de jugo de naranja y una bandeja de mini croissants que nadie había tocado. Emily estaba de pie frente al espejo alto, con el velo cayéndole sobre los hombros y la espalda recta de una manera que no me gustó. La gente cree que la rigidez parece dignidad. A mi edad uno aprende a distinguir entre una persona erguida y una persona aguantando. Claro que hay tiempo, le dije. Todavía faltan unos minutos. Ella asintió pero no se movió. Fue entonces cuando noté otra cosa. No llevaba el reloj de su madre. Era un reloj pequeño, de esfera ovalada y correa de cuero marrón, nada llamativo. Pero Emily lo usaba en todos los días importantes desde que June murió. Lo llevó a su graduación, a su primer día en la biblioteca del condado, incluso al funeral de mi hermana. Se lo había prestado de mi cajón la noche anterior. La vi guardarlo envuelto en papel de seda dentro de una bolsita azul. Miré sus muñecas. Nada. Pensé que ibas a usar el reloj de tu mamá, dije. Antes de que ella abriera la boca, oí la voz de Daniel detrás de mí. No iba con el vestido, señor Walker. Le dije que mejor algo más limpio. No sé por qué me molestó tanto esa frase. Tal vez fue le dije. Tal vez el tono suave, casi sonriente, como si me estuviera ahorrando una incomodidad innecesaria. Me di vuelta, y ahí estaba él, impecable en su traje azul oscuro, con el butoniere recto, el cabello peinado hacia atrás y ese mismo gesto tranquilo que tanto había impresionado a la gente desde el principio. Daniel tenía el tipo de cara que a la gente le inspira confianza demasiado rápido. Mandíbula limpia, dientes blancos, voz baja. El tipo de hombre al que los viejos del club rotario llaman serio y las mujeres mayores describen como bien plantado. Emily bajó la mirada hacia el espejo. «Está en mi bolso», dijo. Daniel se acercó, metió 2 dedos en el aire como si fuera a acomodarle un mechón, y en lugar de eso le limpió la comisura del labio con el pulgar. «Ahora sí», dijo. «Tenías un poco de brillo corrido». Lo hizo delante de mí, delante de la maquillista, delante de la prima de Daniel que estaba ajustando los arreglos florales del peinado. No fue un gesto violento. Fue peor. Fue íntimo de una manera incorrecta. Como si Emily fuera algo que había que revisar antes de exhibir. Mi hija murmuró un thanks tan pequeño que apenas lo oí. «Ha estado muy nerviosa toda la mañana», añadió él mirándome. «Ya sabe cómo se pone con la ansiedad». Emily volvió a asentir, y aquello me pinchó por dentro más que si me hubiera contradicho. No porque pensara que mintiera. Mi hija sí había sido siempre propensa a ponerse nerviosa. Pero había una diferencia entre estar ansiosa y parecer que uno necesita permiso hasta para parpadear. «Voy por mi bolso», dijo ella. Daniel se metió una mano al bolsillo interior del saco y sacó su teléfono. No el suyo. El de Emily, con la funda color crema que yo mismo le había regalado en Navidad. «¿Buscas esto?», dijo sonriendo. Ella extendió la mano. Daniel no se lo dio enseguida. Miró la pantalla, tocó algo con el pulgar y luego, recién entonces, se lo puso en la palma. «Sin revisar mensajes raros hoy», dijo en voz de broma. «Nada de arruinarte el maquillaje». La prima soltó una risita. La maquillista se quedó quieta. Yo me oí decir, más seco de lo que pensaba: «¿Por qué tienes tú su teléfono?». Daniel ni se inmutó. Sonó 2 veces mientras la estaban terminando y no quería que se alterara. Solo eso. «Estoy bien», dijo Emily demasiado rápido. Daniel le sonrió a través del espejo.
no a ella como mujer adulta, sino como quien calma a alguien que considera difícil de manejar. Lo sé, Babe, solo te ayudo. Ahí fue cuando sentí el primer golpe de verdad en el pecho. No la verdad completa, apenas una sombra, pero suficiente para dañarme el resto del día. La ayudaba demasiado. En los últimos meses yo había visto cosas que prefería archivar como costumbres de pareja. Daniel pedía por ella en restaurantes. Corregía la manera en que ella contaba historias. Le recordaba cuándo tomar sus vitaminas, cuándo llamar al dentista, cuándo mandar un correo. Más de una vez contestó preguntas dirigidas a ella antes de que Emily abriera la boca. Y siempre, siempre terminaba con la misma explicación. Solo intento hacerle la vida más fácil. Uno acepta demasiadas cosas cuando quiere creer que su hija está a salvo. Emily salió rumbo al pasillo con el teléfono en la mano y la falda levantada apenas del suelo. La seguí con la vista hasta que desapareció. Tenía los hombros tensos, no de emoción, de contención. La madre de Daniel apareció entonces en la puerta con una sonrisa de evento perfecto. Llevaba un vestido color champán y unos aretes de perla del tamaño de uvas pequeñas. 5 minutes, anunció. Estamos justo a tiempo. Se acercó a la silla donde estaba el ramo y lo revisó como quien inspecciona una mesa antes de una cena importante. Luego me miró. Su hija está preciosa. Solo necesita no dejarse dominar por los nervios. Daniel siempre sabe cómo aterrizarla. No respondí. Cuando Emily volvió, ya no pidió ir al baño otra vez. Solo se paró donde le indicaron. La coordinadora del hotel entró a decir que los invitados estaban sentados. Alguien bajó las luces. Afuera comenzó a sonar el cuarteto de cuerdas con esa versión lenta de Can't Help Falling in Love, que ahora parece sonar en todas las bodas del país. Me acerqué a mi hija para ofrecerle el brazo. De cerca le vi una marca tenue, casi borrada, en la parte interna de la muñeca, como si algo hubiera apretado ahí horas antes o días antes. No era un moretón claro, era peor por lo fácil que habría sido no verlo. Emily, le dije muy bajo. ¿Estás segura? Ella levantó los ojos hacia mí. Y por un segundo vi a la niña de 9 años que se escondía detrás de la puerta de la cocina cuando June y yo discutíamos por dinero, y luego salía con 2 vasos de agua como si pudiera arreglarlo todo siendo buena. Estoy bien, Dad, me dijo. Pero no sonó bien. Sonó ensayado. Las puertas se abrieron. El aire de la capilla estaba más frío que en el camerino. Vi filas de caras conocidas, el brillo de los teléfonos grabando, los arreglos altos de rosas blancas, las velas eléctricas escondidas entre eucalipto. En la segunda fila estaba mi hermana Carol, con ese gesto de satisfacción blanda que ponen algunas mujeres al ver que una boda por fin ocurre, como si el matrimonio en sí ya fuera prueba suficiente de que todo salió bien. A la derecha había 2 socios de Daniel, hombres de traje que sonreían más como invitados a una firma que como amigos del novio. Caminamos. Noté entonces otra cosa. Daniel no miraba a Emily como un hombre que está a punto de casarse con la mujer que ama. La miraba como alguien espera una entrega que ya le pertenece. Nos detuvimos frente al pastor. Yo tenía la mano de mi hija sobre mi antebrazo. Ella temblaba apenas. El cuarteto dejó caer la última nota. Alguien carraspeó al fondo. El pastor sonrió y dijo unas palabras sobre familia, unión y bendiciones. Entonces llegó el momento de colocar la mano de Emily en la de Daniel. Vi su palma abierta. Vi su anillo. Vi la seguridad con que la ofrecía, como si ya supiera el peso exacto de lo que estaba recibiendo. Y entonces sonrió. No era una sonrisa grande, era peor. Era una sonrisa de hombre cómodo, de hombre admirado, de hombre que se siente protegido por el lugar, por la ropa, por las flores, por la gente que quiere que el día siga. Con esa voz mansa que usan los cobardes cuando creen que nadie los va a frenar, dijo: «Su hija tiene mucha suerte. Me la llevo a casa para que por fin sirva para algo, aunque sea para limpiar y obedecer». Hubo unas risas cortas. Un par de jadeos. Alguien dijo Daniel, como si fuera una travesura de muchacho. El pastor abrió la boca, pero no habló. Yo no miré a nadie. Miré a Emily. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No lágrimas de novia. No emoción. No nervios. Era la mirada de alguien a quien acaban de hacer en público lo que le llevan haciendo en privado demasiado tiempo. Y en esa sonrisa rota, en esa manera de quedarse quieta en vez de protestar, vi de golpe todo lo que no había querido entender. El reloj de su madre fuera.
El teléfono en su bolsillo. Las respuestas por encima de ella. La muñeca marcada. La pregunta sobre el baño. La voz ensayada. El «solo te ayudo». No estaba nerviosa. Estaba acostumbrada. Solté la mano de Daniel antes de tocarla siquiera. Tomé la de mi hija y la aparté de su lado. «La boda se cancela ahora mismo», dije. Y por primera vez en toda la mañana, el silencio fue de verdad. Nadie se movió al principio. Fue uno de esos silencios que no parecen silencio, sino una habitación conteniendo la respiración para ver quién va a decir la primera mentira. Daniel fue el primero. Se rió una sola vez, corta, incrédula, y levantó las manos con las palmas hacia afuera como si yo acabara de malinterpretar un brindis inocente. «Comeón», dijo, mirando alrededor, buscando aliados en las caras de los invitados. Fue un chiste. Nadie le respondió enseguida. El pastor bajó la vista a su Biblia cerrada. El cuarteto de cuerdas seguía sentado con los arcos inmóviles sobre las piernas. En algún lugar al fondo sonó el zumbido del aire acondicionado, y por un segundo absurdo, pensé en lo mucho que se parecía al ruido del congelador viejo que June y yo tuvimos en el garaje durante 20 años. Emily seguía tomada de mi mano. No fuerte. Apenas. Como si todavía no creyera que yo no iba a devolvérsela. «Dad», murmuró mi hermana Carol desde la segunda fila, poniéndose de pie con esa sonrisa tensa de quien quiere coser una tela rota delante de extraños. «Quizá estamos reaccionando de más». Daniel aprovechó la abertura al instante. «Gracias», dijo, sin mirarme a mí sino al resto del salón. «Emily ha estado muy sensible toda la semana. Sabe Dios que hemos tenido presión encima. Contratos, proveedores, la mudanza, todo al mismo tiempo. Solo intenté aligerar el momento». La madre de Daniel se acercó 2 pasos desde su banco, sosteniéndose la cartera con ambas manos pegada al abdomen, como si aquello le diera más autoridad. «Arthur», dijo con una voz baja y templada, la voz exacta con la que algunas personas tratan a un hombre cuando quieren dejar claro que está siendo inconveniente. «Nadie aquí quiere un escándalo. Los novios están tensos. Eso es todo. Los novios, no la novia. No mi hija. Los novios», como si ella y el hombre que acababa de reducirla a una criada obediente compartieran el mismo estado moral. Sentí el tirón leve de Emily en mi mano, no hacia mí, hacia atrás, como si su cuerpo todavía no supiera si debía quedarse o regresar a la línea marcada en el altar. Daniel lo vio también, dio un paso al frente y tendió la mano hacia ella. «Babe», dijo con ese tono suavizado que ya empezaba a enfermarme, «ven acá. Esto no tiene por qué ponerse raro». Emily no levantó la vista. «Emily», dijo otra vez, apenas más firme, «mírame». Y fue ahí donde entendí otra capa de aquello. No era solo que la hablara por encima, era que incluso en medio del desastre, incluso con 50, 60 personas mirando, seguía esperando obediencia automática, seguía creyendo que podía chasquear los dedos con la voz y reacomodarla en su sitio. La coordinadora del hotel apareció junto a una columna con expresión de pánico profesional. «Sir, maybe we should move this discussion somewhere private», dijo. «Privado». Claro. Siempre privado. Todo lo feo, a una sala pequeña. Todo lo correcto, bajo las flores y la música. «No», dije. Fue la primera vez en años que recuerdo haber hablado con una voz que hizo retroceder a alguien sin necesidad de alzarla. La mujer cerró la boca. Daniel dejó caer la mano, exhaló por la nariz y sonrió de nuevo. Pero ya no era la sonrisa del altar. Era una sonrisa trabajada. Una que sostenía con esfuerzo. «Emily», dijo, girando ligeramente para que los invitados vieran mejor su perfil bueno, «si vas a dejar que tu papá arruine esto por una broma mal hecha, dilo de frente». No dijo si iban a dejar. Dijo si ella iba a dejar. La culpa, puesta sobre ella con la limpieza de quien lleva tiempo practicando. Emily tragó saliva. Yo la sentí. «Dani», empezó, pero la voz se le quebró en la segunda sílaba. Daniel dio otro paso. «¿Sí?», dijo hacia los demás, con una risita sin humor. «Se bloquea. Luego se arrepiente. Siempre hace esto cuando se siente abrumada. Siempre». Esa palabra me golpeó con más fuerza que la frase del altar. «Siempre hace esto». No como quien describe un momento, como quien define una condición crónica. Una versión de ella. Una Emily explicada,
diagnosticada, administrada. Vi a dos mujeres mayores inclinarse una hacia la otra con la boca pequeña de la compasión social. Vi a uno de los socios de Daniel mirar el reloj. Vi al pastor moverse incómodo, todavía sin decidir de qué lado del orden quería quedar. ¿Dónde está tu reloj?, le pregunté a mi hija sin apartar los ojos de Daniel. Él parpadeó. Emily me miró, desorientada. El de tu mamá, dije. ¿Dónde está? Yo, respiró. Está en mi bolso. Daniel intervino al instante. Arthur, con todo respeto, este no es el momento para. ¿Quién decidió que no lo usara? Ahora sí me miró a mí directamente. Lo hizo con una paciencia peligrosa, como un profesor cansado ante un padre sentimental. Ella me preguntó. Emily abrió la boca. Volvió a cerrarla. Ese gesto pequeño bastó. No necesitaba una confesión. Necesitaba ver que antes de responderme a mí, buscaba dentro de sí la forma correcta de no provocarlo a él. Carol subió 2 escalones del pasillo y se acercó lo suficiente para que su perfume me llegara entre el eucalipto y la cera de piso. Arthur, por favor, me dijo por lo bajo. No destruyas el día por orgullo. Si la niña se quiere casar, luego hablan. La niña tenía 30 años y seguían achicándola cuando convenía. ¿Se quiere casar?, pregunté. Carol me miró con fastidio más que con duda. Está nerviosa. Eso es todo. Entonces vi a Emily cerrar los dedos alrededor de su propio ramo de una manera extraña, aplastando un tallo hasta doblarlo. Y recordé algo que hasta ese instante había dejado enterrado entre otras molestias de los últimos meses. 3 semanas antes, había ido a ver la casa que Daniel y Emily supuestamente iban a compartir después de la luna de miel. Daniel me la mostró con la energía de un hombre orgulloso de una compra importante. Cocina con isla de cuarzo, electrodomésticos de acero, family room con chimenea falsa, patio trasero pequeño pero limpio. Emily había caminado detrás de nosotros como invitada en una casa ajena. Había una habitación en la segunda planta que yo recordaba por una sola razón. En la conversación de los meses previos, Emily me había dicho que por fin tendría un estudio, aunque fuera pequeño, para volver a pintar. Solo una mesa junto a la ventana, me había dicho, sonriendo por primera vez en semanas. Nada grande, solo algo mío. Pero cuando vi ese cuarto, no había mesa, ni caballete ni repisas. Había una tabla de planchar nueva, una torre de canastos para ropa blanca y una fila de productos de limpieza debajo del closet. Recuerdo haber preguntado qué era todo eso. Daniel se había reído. Funcionalidad, dijo. El arte puede ir en cualquier rincón. Pero una casa bien llevada necesita su espacio. Emily, a mi lado, había sonreído sin dientes y dicho, «Está bien». En aquel momento me molestó. Ahora, frente al altar, me dio ganas de romperle la cara. «¿Dónde está tu teléfono?», le pregunté a mi hija. Daniel soltó aire, cansado, y se pasó una mano por la solapa. «¿Seriously?». Emily bajó la vista hacia sus manos vacías. Había dejado el bouquet en una silla. El teléfono no estaba con ella. «Lo tiene mi mamá», dijo Daniel antes de que ella hablara. Para que no la bombardearan con mensajes. Su madre levantó el mentón, ofendida. «Me lo pidió ella». «Mentira». La supe por la forma en que Emily se quedó quieta, no indignada sino agotada. Como si corregir otra mentira más fuera un trabajo demasiado grande para el cuerpo que tenía hoy. «Emily», dije despacio. «¿Te lo pidió ella?». Los ojos de mi hija se llenaron otra vez. No lágrimas limpias, lágrimas cansadas. Entonces hizo algo que me terminó de partir. Miró a Daniel antes de responder. No respondió, solo lo miró. Y en ese gesto, en ese segundo miserable de permiso implícito, el salón entero debió haber entendido lo mismo que entendí yo. Porque el aire cambió. Lo sentí en la manera en que se acomodaron algunas personas en los bancos. En la forma en que la prima del peinado dejó de fingir una sonrisa. En el modo en que el socio de Daniel ahora ya no veía un retraso incómodo, sino un problema. Fue entonces cuando una voz de mujer dijo desde el lateral izquierdo, «No se lo pidió». Todos volteamos. Era Megan Foster, la amiga de Emily desde la secundaria. La reconocí al instante por el cabello rojizo recogido a medias y por esa forma suya de plantarse, con las piernas firmes, como si hubiera aprendido hace años a no retroceder cuando un hombre la mira feo. Estaba junto a la puerta lateral de la capilla, todavía con el vestido azul marino del grupo de damas,
una mano cerrada sobre algo que no vi de inmediato. Daniel sonrió con cansancio. Megan, no te metas. Ella no lo miró. Ella no le pidió nada a tu madre, dijo, más alto. Igual que no quería estar aquí hace 2 semanas. El murmullo del salón ya no fue disimulado. Daniel giró en seco. Cállate, dijo, y esa fue la primera vez que lo oí sin barniz. Megan dio un paso adelante. No, ya me callé suficiente. Sentí a Emily endurecerse junto a mí. No como quien se prepara a desmentir, como quien sabe exactamente qué viene y le tiene miedo. Megan, susurró ella, casi rogando. Pero Megan ya estaba llorando, no llorando de teatro, llorando con rabia. La recogí en mi Chevy el jueves de hace 2 semanas a las 11:30 de la noche, dijo, mirando ahora al salón entero, no a Daniel. Tenía una maleta pequeña, una bolsa con zapatos, y no traía abrigo aunque estaba helando. Se quedó en mi sofá. Durmió con la lámpara encendida porque no podía dejar de brincar cada vez que sonaba su celular. Y a la mañana siguiente dijo que tenía que volver porque todos le iban a decir que estaba exagerando. Nadie respiró. Yo solté la mano de Emily solo para sostenerla con ambas. Megan abrió entonces la mano que había mantenido cerrada. Era un sobre manila doblado y un teléfono viejo con la pantalla cuarteada. Y porque sabía que si no volvía, dijo, quebrándosele la voz, él iba a destruirle la vida antes de casarse, y después iba a decir que ella estaba loca. Daniel dio un paso hacia ella. 2 ujieres se movieron casi por reflejo. Eso no pasó así, dijo, pero ahora ya no sonaba sereno. Sonaba urgente. Ella tiene ataques de pánico. Megan siempre la llena de ideas. Arthur, listen to me. No, die. Megan levantó el teléfono viejo. Tengo las notas de voz que me mandó esa noche, y tengo capturas de los mensajes donde él le dijo que si se iba, no volviera a pedir ver a su padre, ni tocar un centavo de la cuenta compartida, ni esperar que nadie le creyera una palabra. Emily cerró los ojos, y cuando los abrió, vi algo nuevo en ellos. No alivio. No todavía. Era el instante exacto antes de que una persona, acorralada demasiado tiempo, entienda que la puerta ya no está cerrada. El salón entero la estaba mirando, Daniel también. Y por primera vez desde que lo conocí, no vi control en su cara. Vi miedo. Daniel abrió la boca, pero esta vez nadie salió a salvarlo. Ni su madre, ni mi hermana, ni el pastor. Ese fue el primer golpe real. No el más fuerte, pero sí el primero que le quitó aire. Porque hombres como él sobreviven mientras alguien siga traduciéndolos, suavizándolos, prestándoles contexto. Cuando el cuarto deja de trabajar para ellos, empiezan a verse tal como son. Emily dijo, y volvió a usar esa voz baja, domesticada, la voz de sala de espera y de junta de negocios. Tú sabes cómo fue esa noche. Estabas alterada. Mi hija seguía a mi lado. Tenía el ramo ya caído sobre la silla y las manos vacías, como si por fin no quisiera sostener nada que la obligara a parecer compuesta. Miró primero a Megan, luego a mí, y después a Daniel. Vi su garganta moverse. Daniel dio un paso pequeño, suficiente para fingir cercanía, no suficiente para parecer agresivo. Dilo, insistió. Diles que estabas asustada, que no pensabas con claridad. Emily respiró por la nariz. 1 vez, 2 veces. Le temblaba el cuerpo entero, pero ya no como antes. No con ese temblor de presa. Era otra cosa. Era el cuerpo haciendo espacio para una verdad que llevaba demasiado tiempo empujada hacia abajo. Pensaba con demasiada claridad, dijo. El salón entero se quedó inmóvil. Daniel parpadeó apenas. Emily no levantó la voz. Ni falta que hacía. Por eso quise irme. No recuerdo haber oído a nadie moverse. Ni una tos, ni un zapato, ni un suspiro. Solo su voz, más firme con cada palabra porque, una vez que salió la primera, las demás ya no necesitaron permiso. Llevo meses pidiéndote permiso para respirar. Daniel soltó una risa seca, incrédula, demasiado rápida. That's ridiculous. Pero ya no importaba lo que dijera en inglés, en español o en latín, porque lo que había quedado en el aire no era una frase sentimental. Era una medida exacta del daño. No dijo me trataste mal. No dijo me hiciste sufrir. Dijo permiso para respirar. Y todos entendieron. Hasta los más lentos. Hasta los que habían venido solo por comida, flores y una tarde elegante. Emily siguió hablando,
mirándolo ya sin bajar la vista. Para ver a mi papá. Para contestar llamadas. Para comprar algo sin explicarlo. Para ir a dormir sin discutir. Para usar el reloj de mi mamá. Para pintar. Para tener una puerta cerrada sin que preguntaras qué estaba haciendo. La madre de Daniel dio un paso hacia su hijo. Emily, querida, estás mezclando cosas. Emily giró la cabeza hacia ella. Y eso fue casi más fuerte que todo lo demás. Porque yo no recordaba la última vez que vi a mi hija interrumpir a alguien mayor sin disculparse primero. No, dijo. Usted las mezcló. La mujer se quedó quieta. Emily tragó saliva, pero ya no se quebró. Usted me dijo que un buen matrimonio necesita estructura. Que Daniel era firme porque yo era demasiado blanda. Que una esposa inteligente no necesita tanto espacio para sí misma. Que un estudio para pintar era un lujo infantil. Que una mujer casada no tiene por qué correr a casa de su padre cada vez que se siente triste. Vi a Carol bajar la mirada. Vi a una de las damas de honor cubrirse la boca con la mano. Vi al pastor mirarme a mí como si por fin entendiera que no estaba frente a una escena incómoda, sino frente a una verdad que acababa de abrirse en canal. Daniel enderezó los hombros. Quiso volver a su personaje. Arthur, dijo. Con todo respeto, esto es una conversación privada que se salió de control. Emily ha estado en terapia por ansiedad desde... Termina esa frase, dije. No sé qué vio en mi cara, pero no la terminó. Megan avanzó entonces hasta la primera fila y le entregó el teléfono viejo a Emily. Mi hija lo sostuvo como si pesara demasiado. Luego miró la pantalla rota, tocó 2 veces y levantó el volumen. No quería hacer esto, dijo. No quería que nadie me oyera así. La nota de voz salió frágil, sucia, respirada entre llanto contenido. La voz de mi hija, pero más pequeña, más hundida. Meg, si no contesto cuando él llama se va a poner peor, no sé si volver o no volver, me dijo que si sigo huyendo le va a decir a todo el mundo que no estoy bien, que mi papá me malcría, que nadie va a creerme porque siempre parezco nerviosa. Alguien soltó un Dios mío muy bajo. Emily detuvo el audio, pero ya no hacía falta más. Daniel dio un paso hacia ella. No pongas eso aquí. 2 ujieres se atravesaron antes de que llegara. No lo tocaron. Solo ocuparon el espacio. Fue suficiente. Ver a otros hombres impedirle avanzar sin necesidad de explicaciones produjo un cambio raro en el cuarto, como si por fin la arquitectura moral hubiera decidido de qué lado estaba. «Back off», dijo uno de ellos. Daniel giró hacia mí con los ojos llenos de algo que ya no era indignación. Era cálculo desesperado. ¿Esto es lo que quieres? ¿Exhibirla así? ¿Hacerla quedar como una víctima delante de todos? Emily fue la que respondió. Yo ya estaba exhibida, dijo. Tú solo preferías que fuera en silencio. Nadie lo ayudó esta vez. Ese silencio fue hermoso. No por cruel. Por exacto. Yo miré a mi hija y vi, por primera vez en mucho tiempo, no a la niña que intentaba no causar problemas, no a la mujer que se encogía para no desatar una pelea, sino a alguien regresando a sí misma mientras aún le temblaban las manos. Y entendí que ya no me tocaba hablar por ella. Me tocaba hacer lo que no hice a tiempo. Sostener el espacio para que nadie volviera a taparla. Entonces saqué del bolsillo interior de mi saco el sobre blanco que había guardado desde la mañana. Daniel lo vio y cambió de color. ¿Qué es eso?, preguntó su madre. Lo que él no esperaba, dije. No lo abrí de inmediato. Dejé que todos lo miraran. Dejé que Daniel entendiera que yo no estaba improvisando por rabia, que había pensado, que había decidido. Esta mañana, dije, antes de venir aquí me reuní con mi abogado y con la Junta de Adquisiciones de Walker Industrial Supply. Firmé la cancelación inmediata del contrato de distribución que tu empresa iba a recibir el lunes. Daniel se quedó inmóvil. Uno de sus socios se puso de pie de golpe. ¿What? Yo ni siquiera lo miré. $2 millones, seguí. La línea que te mantenía solvente el próximo año. La que ibas a usar para refinanciar deuda, abrir la nave de Columbus y seguir vendiéndote como un hombre hecho y derecho. La madre de Daniel llevó una mano a su pecho. No puede hacer eso por un asunto personal, dijo. Puedo, respondí. Porque un asunto personal me mostró un asunto moral. Y yo no hago negocios con un hombre que intenta volver esclava a mi hija mientras me sonríe en la cara. Uno de los socios le arrebató el teléfono a Daniel en cuanto empezó a sonar.
Miró la pantalla, luego a él, luego otra vez la pantalla. Ya no había manera de esconder nada, ni delante de sus empleados, ni delante de sus invitados, ni delante de la familia que había venido a presumir un matrimonio conveniente. «¿Did you know about this?», le preguntó el socio. Daniel no respondió. Eso fue lo siguiente que se rompió. Su autoridad frente a otros hombres. Ya no era el novio. Ya no era el empresario. Ya no era el encantador. Era un hombre descubierto frente a todos los sistemas que usaba para parecer más grande. Carol se acercó a mí, pero no con reproche. Con la cara blanca. «Arthur», dijo casi en un susurro. Yo pensé que eran nervios. La miré solo un segundo. Eso pensaron todos, le dije. Y por fin sintió vergüenza. Emily se inclinó. Tomó sus zapatos con una mano y el borde del vestido con la otra. No pidió permiso. No pidió disculpas. No esperó a que nadie le dijera que podía irse. Me miró una sola vez. «Dad», dijo. Eso fue todo. Le ofrecí el brazo. Salimos caminando por el centro del pasillo, entre las flores, los teléfonos bajados, las caras quietas y la mentira hecha pedazos. Nadie nos detuvo. Nadie dijo «esperen». Nadie pidió calma. Y Daniel se quedó atrás, con el nudo de la corbata perfecto y la vida empezando a abrirse bajo sus pies. Cuando llegamos a la puerta de la capilla, Emily se soltó de mi brazo por voluntad propia y siguió caminando sola hasta el vestíbulo. Ese detalle, pequeño como parecía, me llenó el pecho de algo que no sentía desde hacía años. Afuera el aire estaba helado. Megan vino detrás con el bolso de Emily y el reloj de June dentro. Mi hija lo sacó en la camioneta, ya con el velo medio arrancado y el maquillaje corrido, y se lo abrochó en la muñeca sin decir nada. Luego apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. No hablamos en el trayecto a casa. A veces el amor verdadero no entra hablando. Entra dejando de exigir palabras. Ya era de madrugada cuando abrí la puerta de la cocina. La luz amarilla sobre la mesa de roble seguía siendo la misma de siempre. El imán del calendario del banco seguía sosteniendo una receta vieja de chili escrita por June. Había una canasta con sobres de azúcar, el salero de cerámica con una grieta en la base y la radio pequeña junto a la ventana. Emily se quedó de pie un momento en la entrada, todavía con el vestido puesto. Luego se agachó despacio, dejó los zapatos de novia en el tapete y se quedó descalza sobre el piso frío. Fue la imagen más limpia de todo el día. Sin tacones, sin ramo, sin manos encima, sin que nadie le dijera cómo pararse. Abrí la nevera, saqué el pastel de carne que había quedado de la noche anterior y una jarra de té dulce. Lo puse todo sobre la mesa sin ceremonia. Ella se sentó. Yo calenté 2 platos en el microondas. El zumbido me pareció el sonido más doméstico y más misericordioso del mundo. Cuando le dejé el plato enfrente, Emily levantó la vista hacia mí como si todavía no terminara de creer que el día había acabado de otra forma. «Lo siento», murmuró. «No», le dije. «De eso no te disculpas nunca más». Se quedó quieta. Después asintió. Comió 2 bocados pequeños. Luego 3 más. Yo no aparté el plato, ni la apuré, ni le hice preguntas equivocadas. Solo estuve ahí. A mitad del silencio, ella se quitó el velo y lo dejó sobre la silla vacía de su madre. No fue un gesto triste. Fue un gesto de regreso. Al cabo de un rato apoyó los antebrazos en la mesa y respiró hondo. No una respiración asustada. Una respiración completa. Afuera, en el porche, la luz con sensor se encendió y se apagó con el viento. Mi teléfono vibró una vez más sobre la mesa. No lo miré. Emily sí lo oyó, pero tampoco lo miró. Entonces levantó una mano, tocó el reloj de su madre en la muñeca y dijo, muy bajo: «Pensé que ya no iba a poder volver a esta casa sin sentir que estaba haciendo algo malo». Me senté frente a ella y dejé la mano sobre la mesa, abierta, sin invadirla. «Esta casa es tuya», le dije. «Y tu voz también». «No, Loru». Sonrió apenas, cansada, con los ojos todavía hinchados. Pero ya no era la sonrisa rota del altar. Era algo mejor. Era una mujer sentada en una cocina común, con un vestido demasiado caro arrugándose en una silla de madera, un plato caliente enfrente, los zapatos abandonados en la entrada y una puerta abierta a su espalda. Y por primera vez en demasiado tiempo, nadie estaba esperando que obedeciera.